Sentencia por el caso Mascarillas. Tocotón, tontón, 24 años de prisión para José Luis Ábalos. ¡Qué buena noticia! 19 años de prisión para Koldo García y, atención, que aquí está la parte divertida, 4 años y medio de prisión para Víctor y Aldama. Y además han suspendido la ejecución por su colaboración con la justicia. Es decir, Víctor Aldama, el gran perseguido por el gobierno, el señor al que han intentado destruir por activa y por pasiva, se ha librado de la cárcel. Maravillosa jugada, jugó magníficamente la partida entera. Porque la justicia ha interpretado que por la colaboración de este señor con la justicia a la hora de resolver y exponer hechos delictivos de la trama que se estaba juzgando, merece en este caso este reconocimiento y se ha suspendido la ejecución de prisión cuando le habían caído 4 años y medio. Este es un vídeo patrocinado. En el viejo oeste de internet, donde los forajidos rastrean cada paso que das y los cuatreros de datos venden tu privacidad al mejor postor, hay siempre un aliado que no falla. CyberGhost VPN. Porque esta VPN es como un buen revólver, discreta, confiable y siempre lista para protegerte. Cifra tu conexión para que nadie, ni siquiera tu proveedor de internet, sepa por dónde cabalgas en la red. Pero lo mejor de CyberGhost VPN es que no importa si estás en el rancho de España o en el desierto de México, ya que con un par de clics puedes teletransportarte al salón digital de los Estados Unidos y disfrutar del catálogo de Netflix, Hulu o Disney Plus, entre muchos otros. Hasta 40 plataformas de streaming y todas abiertas como una cantina a medianoche. Disponible en Windows, Mac, iOS, Android y cualquier cacharro que no funcione con pólvora. Y con solo una suscripción de CyberGhost VPN puedes proteger hasta 7 dispositivos a la vez, para ti y para toda tu cuadrilla. Y lo mejor, si usas el enlace que hay en la descripción, ayudarás a este humilde canal del oeste y te llevarás el servicio por solo 2,03 euros al mes, más 4 meses gratis. Y si no te convence, tienes 45 días para devolverlos, sin preguntas. Con 5 estrellas en Trustpilot de más de 20.000 reseñas, más de 38 millones de usuarios en todo el mundo no pueden estar equivocados. Agradecer a CyberGhost VPN por el patrocinio y dentro vídeo. Esto, tengo que decirlo, no ha sentado demasiado bien en Villa PSOE. En Villa PSOE están tremendamente enfadados, no solo por el hecho de que tienen a un exministro y exsecretario de organización con la pena de prisión más larga de la historia de la democracia en un caso de corrupción, que ha sido Ábalos con 24 años, sino por el hecho de que claramente se está mandando un mensaje que incentiva la colaboración con la justicia, cuando en este caso lo que está buscando el PSOE no es la colaboración con la justicia de aquellas personas que están imputadas o que están siendo investigadas o que tienen procesos abiertos, sino todo lo contrario, el que guarden silencios, el que sean buenos soldados de partido. Y así, en este caso, pues tendrán el favor del gobierno. Al zurdo de mierda no le podés dar ni un milímetro. También ha quedado acreditada otra cosa con esta sentencia que no le beneficia en absolutamente nada al gobierno, y es el mensaje que se está lanzando, que es el mensaje de, atención, el gobierno no controla la justicia. Claro. La mano que tiene el gobierno para con el poder judicial es nula. ¿Sabes? Todos aquellos que estaban confiando, bueno, a ver, yo creo, ¿no?, que si tengo el favor del gobierno y con fiscalía tirando por aquí, tirando por allá, a lo mejor es posible que... No, mi ciela, ya quisieras. Esta sentencia de 24 años para José Luis Ábalos deja claro, absolutamente palmario, que aquí lo único que va a hacer que te libres de entrar a la cárcel es colaborar con la justicia para resolver y dar información sobre los hechos delictivos que muchas veces se están juzgando. En este caso se ha interpretado que la información que habría dado Aldama ha sido fundamental y sustancial para resolver esta trama de corrupción que había alrededor de la trama de las mascarillas, y se ha librado de la cárcel. En primer lugar, hay que reconocer a Ketty Garat, que se ha ganado esta noticia a pulso, por favor. Yo creo que hay que guardar un minuto de silencio. Bueno, no un minuto de silencio, quizá un aplauso para Ketty Garat, que después de años la llamaban loca. Decían que esa señora chiflada que estaba poniendo, ¿no?, estaba publicando esas noticias
que desprestigiaban, injuriaban, calumniaban a todo un ministro de transporte como era José Luis Ábalos. Quiero recordar, en este caso, por ejemplo, lo que Risto Mejide decía cuando ella estaba sacando toda la información que hoy han llevado a que Ábalos sea condenado a otro calvo. por, en este caso, la mayor condena de prisión por un caso de corrupción de la historia de la democracia. Que os den TV, gracias por la suscripción. Esto es lo que decía Risto Mejide cuando ella empezaba a sacar las informaciones hace años. Por favor, no dejes de hacer estas entregas que nos están dando la vida. Desde que lo haces, aparte de que este programa ha subido bastante en audiencia, estamos pensando en enviarte, de hecho lo vamos a hacer, mira, lo he propuesto hoy en la reunión de guión. No vamos a hacer nada. Vamos a enviarle a Katy Garat, por todo su trabajo, ímprobo trabajo que está haciendo con todas esas insinuaciones no probadas, una cesta de Navidad con restos de todo. Mira, ala, oye, pero ala. Basura, cloaca, vamos a mandarle una cesta de Navidad, ¿no? Con todos los restos que haya por nuestra basura, esto es increíble. Pues esta señora, al final, después de muchos años y después de que a ella sí la hubiesen injuriado y calumniado de todas las maneras posibles, ahora puede publicar con orgullo esta noticia a partir del cual todo aquello de lo que ella iba avisando, aquello que se tomó su trabajo como periodista en investigar y en darnos las exclusivas de manera reiterada, ha cristalizado Ábalos, el último galán. en que Ábalos ha entrado, bueno, no ha entrado en la cárcel, ya estaba en la cárcel, pero le han condenado a 24 años de prisión, a Koldo a 19 años... y a Víctor de Aldama a 4 años y medio. En este sentido, dice: histórica sentencia del Tribunal Supremo, la Sala de lo Penal condena a José Luis Ábalos y Koldo García por el caso Mascarillas en el primer golpe judicial al sanchismo. Los magistrados han impuesto 24 años y 3 meses de prisión, 19 años y 8 meses a su exasesor en el ministro de Transportes. Y las penas coinciden con la petición de la Fiscalía. Las acusaciones populares elevaron la cifra a 30 años. El empresario Víctor de Aldama ha sido condenado a 4 años y medio de prisión, pero el alto tribunal suspende la ejecución de la pena y evitará la cárcel gracias a su aportación al descubrimiento de los delitos. En este caso creo que tenemos una exclusiva de José Luis Ábalos después de enterarse de esto. Chicos, ¿está por aquí? No tengo ni idea, o sea, es que me he enterado ahora, ¿no? Ajá. Me he quedado estupefacto con esto. ¿Tiene relación con el señor Koldo García? Bueno, con el tiempo la vas perdiendo. Pues la gente que trabaja, yo ya no puedo dar trabajo, ni tengo asistente ni nada con el tiempo, pero bueno, hasta donde yo sé, él tenía una vida muy normalita. Es que me cuesta creerlo, ¿no? Le costaba creerlo, tío. Por eso mismo, primero porque es un golpe, segundo porque me parece increíble, no sé. Bueno, muy decepcionado estoy en todo caso. Estaba muy decepcionado. Pues no tan decepcionado, tío, porque, a ver, es normal también que estuviese cabreado teniendo en cuenta que el hecho de que pillaran a Koldo ha significado que él vaya detrás. Quedé virolo. Y 5 años más en la trena que su colega. Bastante chungo, la verdad. Bastante jodido. También yo creo que estaría bien recordar lo visionario que fue José Luis Ábalos en el pasado cuando le preguntaron por su situación legal, cuando ya habría explotado toda la bomba de mierda, ¿no?, de la trama de las mascarillas, y fue a un programa de La Sexta que le hicieron una entrevista y el entrevistador le preguntó: oye, ¿tú cómo de preocupado estás? Y él dijo: ¿preocupado? ¿Qué? ¿Qué es la palabra preocupación? Señor Ábalos, de 0 a 10, ¿cómo está usted de preocupado por su situación legal? ¿Cero? ¿Nada? ¿Nada? Después de haber visto la querella, nada. Visionario. Lo vio venir. Hombre, si usted me preguntara en el proceso de investigación, pues podría tener alguna duda. Pero es que ya está la querella presentada. Claro. Ya están acotados los acusados. Están acotados los... Yo no aparezco para nada. Él no aparece. Por lo visto, le han condenado a 24 años simplemente por ser quien es, tío. Por picha brava, tío. No aparezco para nada. En nada. ¿Entiende? Nada. Porque es muy importante. Porque es que si no... Si eso no lo dejamos claro, nos estamos perdiendo no, está claro, nosotros lo estamos contando con todo detalle. E insinuaciones. Es que la gente se pierde con esas cosas, José Luis. No, es que a partir de ahí esto son todas insinuaciones, ¿sabe? Y tengo que oír cosas muy lamentables, que desde luego hablamos de ética, pero hay una ética mediática muy abandonada. Mire, hay medios que están intentando pagar fuentes familiares. Es muy lamentable. Es lamentable, sí. Y parece ya que está siendo en algunos medios algo habitual. Terrible. Eso no es información. No.
No lo es. Bueno, a ver, lo que sí es información es decir, señor, que el Tribunal Supremo, esto lo ha publicado el Poder Judicial, condena por unanimidad al exministro José Luis Ábalos a 24 años de prisión y a su exasesor Koldo García a 19 años por delitos de organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias. El Tribunal Supremo condena a 4 años y medio al empresario Víctor de Aldama, pero suspende la ejecución de la pena por su aportación al descubrimiento de los delitos y a condición de no delinquir, presentar un informe semestral y actividades y realizar trabajos en beneficio a la comunidad. El tribunal destaca el grave deterioro de la confianza ciudadana en el sistema político que provoca la corrupción que socava la arquitectura democrática del Estado, ¿vale? Y mientras tanto, el pobre José Luis Ábalos, chicos... Siento que me enfrento a todo. Vengo solo en mi coche. No tengo secretaria. No tengo a nadie detrás, ni al lado. Me enfrento a todo el poder político. ¿Quién me lo iba a decir? ¿Quién se lo iba a decir? De una parte y de otra. A los dos lados. Y lo tengo que hacer solo. Karate Kid. Soy un mero peón que se inserta en una lucha política sin reglas que se fundamenta en la eliminación de cualquiera y de cualquier modo. Poeta. La cacería de algunos pseudomedios a las que he estado sometido anteriormente a esta crisis parece que ahora se ha legitimado y eso justifica que se redoblen los ataques. En estos días he tenido que ser conocedor de cómo se ha presionado a allegados míos. Increíble, tío. Durísimo, podría decir. Durísimo. Yo lo vi jugar, chicos. Yo lo vi jugar. Bueno, y el Supremo también lo vio jugar. Y en este caso tenemos el pleno de hechos probados, que yo creo que muchas veces nos perdemos por saber exactamente cuáles son las cuestiones por las que este señor habría sido empapelado, ¿no? La sentencia del Tribunal Supremo da por probado todo lo que el fiscal jefe de anticorrupción, Alejandro Luzón, atribuía a los acusados. Luzón creo que estaba en la lista negra de Leire Díez, por lo que fuese. La organización criminal, las penas más altas, 5 años y medio y 5 a Koldo García, corresponden al delito que lo engloba todo, la pertenencia a una organización criminal que conformaron los 3 acusados cuando Ábalos accedió a transportes con Koldo de asesor y contactaron con el empresario. En el desarrollo de estas relaciones personales pronto vieron los acusados la oportunidad de obtener un común beneficio económico. Convinieron que, aprovechando el cargo que ostentaba José Luis Ábalos en el gobierno de España y también en el Partido Socialista, este podría favorecer, a cambio del correspondiente beneficio económico del que todos participarían, la contratación con la administración pública en cuantas ocasiones hubiera oportunidad, por empresas cuyos intereses captaría y promovería Víctor de Aldama. Hay mucha gente que está escandalizada, mucha gente de izquierdas, escandalizada por los 24 años de prisión. Dice, pero es que a este asesino le cayeron 21 años y a Ábalos... Rollo, vamos a ver, a Ábalos en ningún caso le ha caído una pena de 24 años por el delito global de corrupción. La razón por la que le han caído 24 años es porque se acumulan una serie de hechos delictivos que... cada uno de ellos, pues, acota una serie de años de prisión. Entonces, cuando se van sumando todos estos hechos delictivos, pues al final acabamos con estas condenas tan abultadas que luego alguien dice, pero es que por matar a no sé quién, solo 22 años. Que, por cierto, probablemente por matar a no sé quién 22 años sea una condena demasiado leve. Pero es por eso, ¿vale? No es porque a Ábalos le hayan condenado por un delito que se llama el delito de corrupción, así en general y en bruto, y por eso le han condenado 24 años. Son muchos delitos juntos. Un sueldo fijo para el ministro. Lo primero de todo fue ponerse un sueldo. El empresario aceptó pagar 10.000 euros mensuales para atender los gastos fijos de José Luis Ábalos, al que se sumarían otras cantidades. 10.000 pavitos, de risas. Estreno con las mascarillas. El primer negocio llegó con la pandemia, aprovechando la necesidad de compra de material sanitario. Los condenados utilizaron la ascendencia de Ábalos para que la empresa Soluciones de Gestión, vinculada a Aldama, resultara adjudicataria de 2 contratos de suministro de mascarillas del Puerto de Estado y Adif, dependientes de transportes. El Supremo indica que sobre una previsión de compra de 60 millones de euros, Ábalos y Koldo reclamaron 2,5 millones respectivamente
efectivamente, las cifras las anotó Aldama en sus previsiones de gastos. Los hechos se traducen en el doble delictivo de cohecho y tráfico de influencias. Se descarta el uso de información privilegiada, dado que era notorio que el gobierno estaba a la búsqueda de material sanitario. Trabajo sin trabajar y piso a la novia. Por entonces Ábalos mantenía una relación sentimental con Jessica Rodríguez, aprovechándose de la privilegiada situación por sus condiciones de ministro. Hizo gestiones para que fuera contratada por alguna empresa pública y además sin que tuviera que desempeñar como contraprestación ninguna actividad laboral. Fue contratada por Ineco y Traxatec, lo que le vale a Ábalos el delito de tráfico de influencias, que además no fuera jamás a trabajar con conocimiento del ministro, le añade el de malversación. Otra amiga personal también colocada, no solo colocó y puso pisos a sus parejas sentimentales, también entabló una relación personal intensa con una militante socialista a la que conoció en un mitin en Gijón. También a ella, Claudia Montes, le buscó un puesto público en Logirraíl, que también colgaba de transportes. Además, cuando ella decidió no ir a trabajar, Koldo se encargó de que se volatilizara el expediente que se le había abierto. Otro tráfico de influencias. Vacaciones gratis por la nota de Air Europa. Debido a la crisis provocada por la pandemia, al ministro le llegó otra petición de Aldama, que Transportes emitiera una nota de prensa que anticipara la concesión del rescate a Air Europa para tranquilizar a los acreedores. Ábalos asumió la petición y encargó la redacción de una nota, dice el Supremo. La contraprestación fueron 10 días gratis en un chalet en Marbella. Nah. Loco, basado, Basado o rojo pastillado. Chalet frustrado para Ábalos. El Supremo examina también lo sucedido en relación con Villafuel, la sociedad que buscaba una licencia de hidrocarburos. El tribunal no ve probado el tráfico de influencias, pero que se le concediera principalmente porque Transportes no era competente para ello. Pero sí se demostró en el juicio que los responsables de la sociedad compraron un chalet para el ministro que debía servir de pago a las gestiones. Lo disfrutó un tiempo hasta que se demostraron infructuosas y además el ministro fue cesado. El chalet se traduce en un nuevo delito de cohecho. Y por todas estas razones, y por las que todavía aún no se han juzgado o están por juzgar, porque probablemente la causa con Santos Cerdán y demás, a Ábalos y a Koldo todavía les queden algunas vueltas, por el Tribunal de Justicia han condenado a Ábalos, a Koldo y a Víctor Aldama como corruptor necesario a unos cuantos años de prisión. Bastante bien, diría yo, ¿no? Y claro, en estos momentos solo cabe recordar que José Luis Ábalos fue el portavoz de la moción de censura, tío. El que eligió Pedro Sánchez no solo como su secretario de organización, sino como aquel vocal que iba de alguna manera a ser el altavoz de la indignación popular contra el gobierno de derechas por sus repetidos casos de corrupción, ¿no? Y todos recordamos ese aplauso general y generalizado que se le dio a José Luis Ábalos, que yo creo que batió el récord de ser uno de los aplausos más largos que se había dado en el Congreso de los Diputados. Aquí tenemos aquel momento verdaderamente enternecedor, ¿no? ¡Bravo! Increíble. Precioso, tío. ¿Cuánto tiempo puedes aplaudir a un notas, Pues un rato largo, Yo no sé si estuvo ahí el récord Guinness, pero fue el más largo de la historia del Congreso de los Diputados. Déjales a lo suyo. Dale. Señorías. A mí, la verdad... Por favor. Es normal que Ábalos... ¡Otra vez! Señorías. ¡Otro! ¡Let's fucking go! Not enough. ¿Sabes cuando alguien hace una obra de teatro y lo hace todo muy bien y demás? Y entonces salen, ¿no? Están un rato, la gente les aplaude y se vuelve, pero vuelven a salir para volver porque la gente les sigue aplaudiendo. Pues así estaban esto. Un bis. Sí. Sí, lo sé. Precioso, tío. Precioso. A mí, mira, se le pone la carne de gallina, tío. Merecidísimo, loco. Merecidísimo. Qué grandes lecciones aprendimos de este señor, Como esta de apelamos a la responsabilidad, decía José Luis Ábalos, ante una situación de emergencia. La pregunta es sencilla.
¿Puede el Congreso de los Diputados continuar soportando la sombra de la corrupción? Nah, visionario, chaval. Visionario. Por supuesto, sus intervenciones en la moción de censura al Partido Popular, que yo creo que ahora más que nunca son de tremenda actualidad. Sumo aún así la defensa del buen nombre a nuestro partido. Nosotros no hemos tenido una sentencia así en ningún caso. Nosotros no tenemos ningún cargo público al que decirle que se vaya porque ya lo ha hecho. Nosotros no tenemos ningún caso así. Nosotros, con los casos que usted plantea, tenemos un procedimiento escrupuloso de seguimiento de los casos y un código ético y no tenemos que cesar a nadie en diferido. La fortaleza de las instituciones democráticas depende en buena medida de la confianza que las personas que las ocupan suscitan entre la ciudadanía. Los españoles no podemos tolerar la corrupción ni la indecencia como si fuera algo normal. Ya ves. No podemos normalizar la corrupción en nuestras vidas ni en las instituciones. No, no, desde luego. La corrupción no puede ser algo inevitable. Ya. Pero desde luego, hombre, nunca se podrá evitar, pero no justificable. Y en ese sentido, la decencia debe ser algo esencial, la no decencia, accesorio. Claro. Esto de la estabilidad, si es incompatible con la corrupción, es para ponerse a temblar. Claro, claro. No. Porque en esa lógica, ¿sí?, cuanta más corrupción, más estabilidad. ¿Cómo iba ahí de parlamentario pro? Hay que decir una cosa, y es que según el Tribunal Supremo, cuando Ábalos dio ese discurso, la trama criminal, la organización criminal como tal, de la que él formaba parte y por lo que le han condenado a 24 años, ya habría empezado. De hecho, el Supremo sitúa el origen de la organización criminal en las primarias que ganó Pedro Sánchez, como apunte. Esto es algo que habría que mirárselo, ¿no? O sea, el portavoz de la oposición en la moción de censura contra la corrupción, aquel que salió a validar, ¿no?, la limpieza democrática en contra de la corrupción que supuestamente representaba el Partido Popular, ese señor ya encabezaba una organización criminal que de hecho se había fundado años antes, tío. Bastante, o sea... Basado o rojo es que pastillado. tengo que darle un basado ahí, ¿sabes? Porque hay que echarle unos huevos, tío, a salir ahí a decir, hermanos, es que no se puede ser tan corrupto, ¿eh? Entonces, claro, hay mucha gente que dice, no, pero es que el corruptor Víctor Aldama y demás, no, que estos ya venían corrompidos de casas. Es que esto es cuando llegaron al gobierno, fue el rollo de, bueno, a ver, ¿a quién vamos a empezar a colocar en todos estos lugares para literalmente llevárnoslo crudo? Pero lo único que Pedro Sánchez es el único que no sabía nada, ¿vale? Pedro Sánchez probablemente estaba, en este caso, fuera de combate, ¿no? Literalmente los que le acompañaron en un viaje por toda España, que son estos tres, ¿vale? Trío de criminales, dos de ellos ya están ultra condenados, otro va a estar condenado dentro de no demasiado. Y Pedro Sánchez era el ¿cómo es? Eran grandes desconocidos para él, ¿no? En fin, Víctor de Aldama, que es en parte el que ha conseguido poner blanco sobre negro en toda esta trama delictiva y gracias a esa colaboración se habría librado de la cárcel, habría publicado por Twitter, menos mal que todo fue una inventada, si no hubiera sido así... Menuda mafia, dice, las cloacas del PSOE planearon dinamitar la confesión de Aldama, tira de la manta en todas direcciones, por eso el PSOE estaba tan preocupado por las declaraciones de Víctor de Aldama y por todas las cosas que sigue soltando Víctor de Aldama y por todas las cosas que sigue conociendo Víctor de Aldama que evidentemente trascienden lo que es toda la trama de las mascarillas, ¿no? Esto es lo que ha dicho Víctor de Aldama a la salida del juicio. Bueno, son justos al final y que la colaboración en este país sirve
Entonces, creo que bueno, son justos al final y que la colaboración en este país sirve. Entonces, yo no voy a opinar sobre Ábalos y Koldo. Digo que espero que los demás, si me habláis todos a la vez, no puedo hablar. Dice el tribunal que en cualquier caso no es un perdón judicial y que tiene que cumplir una serie de requisitos. Estoy satisfecho con la sentencia y espero que con esta sentencia los demás que vienen detrás colaboren. Esto es lo que más teme realmente el Partido Socialista Obrero Español. Que colabore el testaferro de Zapatero, el tal Julito, que colabore Leire Díez, porque ahora mismo, pensad en lo que estará pensando ahora mismo el testaferro de Zapatero, viendo la que le acaba de caer a Ábalos y Koldo, tú. El testaferro de Zapatero está pensando, voy a sacrificarme, voy a literalmente echarme fuego encima, ¿sabes? Echarme gasolina encima y prender una cerilla para salvarle el culo a Zapatero. ¿Cuál va a ser mi recompensa? ¿Cómo van a cuidarme? O lo que tiene que pensar Leire Díez. ¿Me voy a comer el marrón yo sola, teniendo en cuenta que si colaboro con la justicia y tiro de la manta puedo obtener, en este caso, grandes beneficios? Y si hago lo que han hecho Ábalos y Koldo y tal, y sigo con pactos y con acuerdos con este gobierno por mi silencio, al final lo que voy a acabar es una década o 20 años en la puta cárcel. Esto es peligroso y duro para el PSOE y para Pedro Sánchez, porque el mensaje que acaban de dar precisamente es de que no tienen control sobre la justicia y no tienen control sobre este tipo de sentencias. Recordemos todas las palabras de Pedro Sánchez con respecto a Víctor de Aldama. Yo desde luego le puedo garantizar que estamos tranquilos, porque en lo que respecta a mi persona... Súper tranquilos estaban. En lo que respecta a mi gobierno actual, en lo que respecta a mi organización, al Partido Socialista Obrero Español, todo lo que ha dicho este señor es categóricamente falso. Y si ha demostrado algo es precisamente que su estrategia de defensa es la mentira. Es la mentira. Y probablemente lo haga, no, probablemente no, seguro lo hace para desviar la atención, sembrar dudas y tapar pues lo que aparentemente parecen unas ciertas actividades delictivas por parte de este personaje. Nada de locos. A ver, o sea, menuda inventada. ¡Duro! ¡Duro, durísimo! Pues con esto Sánchez se convierte, amigos, en el primer presidente en ejercicio con uno de sus ministros condenado por corrupción. Felicidades. Y vamos a cerrar este clip con lo que le preguntó Rajoy a José Luis Ábalos durante aquella moción de censura. Que yo creo que también otro que lo vio venir, ¿eh? Otro que marcó estas palabras a fuego en el destino de José Luis Ábalos. ¿Tienen algún procesado en sus filas? Señor Ábalos, ¿han abierto algún militante de su partido juicio oral? Señor Ábalos, ¿tienen algún condenado en sus filas? Señor Ábalos, ¿hay alguien de su partido en la cárcel por corrupción? Señor Ábalos, cuando llegue la sentencia de los ERES, ¿se van a poner usted una moción de censura a sí mismos? Las líneas rojas de Rufián se han ido otra vez a tomar por culo. Gracias por los bits. ¿Está usted en condiciones de garantizarnos que se ha presentado a las elecciones usted y todos sus colegas sin financiación ilegal ninguna? Señor Ábalos, ¿puede usted explicar a esta Cámara con qué autoridad moral hablan ustedes? ¿Con cuál? ¿Con qué autoridad moral? ¿Son ustedes acaso Teresa de Calcuta, señor Ábalos? Esta es la mejor frase de todas. Señor Ábalos, ¿son ustedes acaso Teresa de Calcuta? Usted, señor Ábalos, corrupción, como sabe usted muy bien, porque la tiene muy cerca, la hay en todas partes. Para venir a dar lecciones hay que estar en condiciones de darlas, si no, mejor callarse. Y bueno, Rajoy, por lo que sabemos, no ha sido ni siquiera imputado y este señor ahora mismo está en su casa fumándose un puro y José Luis Ábalos se enfrenta a una pena de prisión de 24 años. Amigo, ¿eh? ¿Quién te ha visto y quién te ve? Dice Iván Ingrado. Ojo que Ábalos podría recurrir y tiene experiencia recurriendo a las de 24 años. Vamos a darle un basado y lo vamos a dejar ahí.
Y gracias a CyberGhost VPN por haber patrocinado este vídeo. Si están buscando una VPN, la verdad es una opción excelente a un precio súper accesible. En estos tiempos modernos donde todo el mundo te vigila, conviene tener a alguien que te cubra las espaldas.